Padre Vladimir y hoy los quiero invitar a que reflexionen junto conmigo acerca de un defecto que también es pecado, que todos hemos cometido y que a todos nos ha afectado de cualquier manera a lo largo de nuestra vida. Estoy hablando de la envidia. La palabra envidia viene del latín envidere, que significa poner los ojos en algo o poner los ojos en alguien, poner la mirada en algo o en alguien, y en el peor de los casos, poner la mirada de mala manera en una persona o en una cosa, porque nosotros queremos lo que esa persona tiene o queremos esa cosa material que no tenemos. Esto es muy fácil entenderlo. Cuando éramos niños, teníamos envidia de los juguetes de nuestros amiguitos, porque nosotros queríamos tener esos juguetes y nuestros padres no nos los compraban. Éramos niños, éramos incapaces de conseguir esos juguetes por nuestra cuenta. En algunos casos incluso los niños llegan a sustraer, por no decir robarse los juguetitos, pero lamentablemente pues son pronto descubiertos y el juguete es restituido. Pero al niño le queda en la mente la idea de que ese juguete que le gustaba no lo puede tener. Y entonces nace un primer sentimiento de envidia. Cuando éramos adolescentes empezamos a sentir envidia de los otros jóvenes o de las otras señoritas por su forma de vestirse, por las cosas que ellos contaban que hacía su familia, por los paseos a donde su papá y su mamá los llevaban. De pronto, cuando ya estamos en la edad del afecto, también sentimos envidia, que es muy diferente de los celos, porque un amigo tiene una novia o una amiga tiene un novio que a mí me gustaba o a ti te gustaba, etc. Envidia y celos no es lo mismo, porque los celos se dan más a nivel de afecto personal entre una persona y otra, entre dos personas, en la que a veces interviene una tercera como intruso. En cambio, la envidia se da entre una persona y otra, muchas veces sin que el otro se entere, a causa de una situación o de un asunto material que no tiene nada que ver con el afecto entre las dos personas. La envidia está presente pues desde que nosotros prácticamente nacemos hasta nuestra muerte. Y ya no digamos la envidia en la edad adulta. Es complicada, es delicada, es compleja porque nos puede acarrear serios problemas. En la Biblia, en el libro del Génesis, capítulo 4, versículos del 1 al 16, se nos narra la historia. Cuando digo historia no me refiero a que fue histórico, sino que estoy hablando de un relato dentro de la creación en el que se habla de dos hermanos, Caín y Abel. Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva, prácticamente los primeros hijos de Dios, las primeras criaturas humanas de Dios. Caín, según la Biblia, se dedicaba a la agricultura y Abel, en cambio, se dedicaba a pastorear las ovejas. Tenían en su conciencia la idea de que lo que ellos recibían, lo recibían del cielo, de Dios, del Ser Supremo, como quieran llamarle. Y entonces también tenían la costumbre de ofrecerle a Dios los primeros frutos o los primeros animales de su propiedad. Dice la Biblia que a Dios le agradaba más la ofrenda de Abel, el sacrificio de las ovejas. Le agradaba más eso que la ofrenda de Caín. No sabemos por qué, la Biblia no lo especifica. Pensando humanamente podríamos suponer que quizás Caín no le daba a Dios precisamente sus mejores frutos, sino los que le sobraban, los que no iban a ser útiles para comer. Como hay gente que va a las iglesias o va a las fundaciones a regalar cosas materiales para los pobres. Pero a mí me consta, yo he visto que hay cosas que ya no sirven, que están descompuestas, que están arruinadas, que están rotas. No podemos regalar cosas así. Pero volviendo a nuestro tema, en algún momento Caín siente envidia de Abel, porque ve que Dios prefiere la ofrenda de Abel. Si hasta ahí se hubiera quedado la envidia de Caín, no hubiera habido ningún problema. Pero Caín, a raíz de su envidia, a raíz de ese sentimiento negativo, genera el primer asesinato en la historia de la humanidad, al menos en sentido bíblico.
mata a su hermano. Probablemente Caín pensaba que matando a su hermano, a Dios no le iba a quedar más alternativa que fijarse y poner su mirada en la ofrenda de frutos que él le daba. Y pues ya sabemos, los que conocen la Biblia ya saben lo que ocurrió después. Dios destierra a Caín. Dios determina que Caín a partir de ese momento va a pagar con justicia el mal que ha hecho. Va a generar en el mundo consecuencias negativas por haber matado a su hermano. El tema no es el asesinato, el tema que hoy tratamos, el tema es la envidia. Hay otro caso similar. 12 hermanos, hijos de Jacob. El penúltimo se llamaba José. Y sus 10 hermanos primeros tenían mucha envidia de José, porque por un lado José era el preferido de Jacob. Tampoco la Biblia explica por qué, pero aquellos de ustedes que son papá y mamá pueden entenderlo bien, porque aunque tengan 3, 4, 5 hijos y no lo pueden negar, siempre van a tener al menos uno que es su preferido, porque se porta bien, porque saca buenas notas, porque es simpático, porque es chistoso, por lo que sea. Pero en todas las familias, aunque los papás digan que no y aunque ante los hijos digan no, todos son mis preferidos, sabemos objetivamente que siempre hay uno que es el preferido. Hay momentos en que el hijo que era el preferido pasa a segundo plano porque el otro ya mejoró su conducta, sus actitudes, y entonces pasa a ser el preferido. Somos humanos y eso es entendible. Entonces para Jacob, José, su penúltimo hijo, era el preferido. Y sus 10 hermanos mayores sentían mucha envidia de José por esto. Tal era la envidia que un día decidieron deshacerse de él, no como Caín, que mató a Abel, sino que lo vendieron a una caravana de egipcios que iba pasando por el lugar donde ellos estaban trabajando. En ese tiempo era muy normal vender a una persona como esclavo, así que lo vendieron y se lo llevaron. Ellos se quedaron con dinero y con una parte de la ropa de José que la tiñeron con sangre de animal, y le fueron a decir a su papá: mira, se lo comió un lobo, se lo comió una bestia, se lo comió un animal. Esas situaciones que son extremas se repiten en la Biblia y se repiten en la vida nuestra también. Sabemos a lo largo de la historia de la humanidad que mucha gente por envidia ha incurrido en delitos, en crímenes, en pecados graves en contra de aquellas personas a las que sentía envidia. Nosotros como discípulos de Jesús no estamos exentos de la envidia. Y quiero aclarar algo. Sentir envidia como tal no es el pecado. Si usted siente envidia, eso es algo muy normal. Un amigo suyo se compró un carro carísimo, un carro bonito del año, y el suyo pues es un carro ya viejito que le está dando problemas, y usted siente envidia, usted quisiera tener el carro que tiene su amigo. Eso es normal, no es pecado. El problema es caer en la actitud de Caín y de los hermanos de José, en querer ver cómo eliminar a esa persona que ha generado en mí ese sentimiento de envidia. Cómo querer apropiarme de ese objeto material que a mí me ha gustado. Muchas veces pensamos que las personas no se merecen lo que tienen. O si a un amigo mío le han dado un aumento en el trabajo, no se lo merece, mejor me lo habían dado a mí. Esa persona tiene poco tiempo de haber llegado a la empresa, a la compañía, ¿y por qué a mí no me lo han dado? Hasta ahí estamos, digamos que humanamente bien. Pero si a partir de ese sentimiento de envidia, yo paso a una acción negativa de provocar daño a mi amigo que ha recibido un aumento de sueldo o ha recibido un aumento de posición, entonces yo estoy incurriendo ya en un pecado grave. Sabemos que es bien común también entre las mujeres la envidia por la ropa, por los zapatos, por las carteras, por lo que sea. Eso es muy normal. Pero insisto, dar el siguiente paso de generar un daño, de provocar que la otra persona quede en ridículo por causa de lo que tiene, ese sí es un pecado tremendo. Es lamentable, pero la envidia se da a todo nivel. Por ejemplo, se da a nivel de religiosos, gente que ama a Dios, gente que sirve a Dios, pero que de pronto sienten envidia porque ven
que un sacerdote o un pastor o un líder religioso está teniendo éxito en su iglesia. Se da también entre los políticos. Hay políticos que sienten envidia de ver que otro político o un líder está siendo querido por la gente y ellos en cambio cada vez son más detestados. Como discípulos de Jesús decía, estamos llamados a no poner el corazón en las cosas materiales. Dice Jesús en sus bienaventuranzas en el capítulo 5 de Mateo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu son aquellos que no ponen su corazón en las cosas materiales. Su dependencia es únicamente de Dios y de lo que Dios nos da. San Francisco de Asís fue un ejemplo de eso. Se despojó de todas sus cosas materiales para dedicarse plenamente al servicio de Dios y al servicio de la gente. Entonces, la envidia para nosotros es una tarea que constantemente tenemos que enfrentar. Una tarea que solamente se quita si nosotros nos volvemos personas solidarias, personas sensibles y sobre todo personas desprendidas de los bienes materiales. Si usted experimenta envidia contra alguna persona, si usted experimenta envidia por algo material que desea y no puede tener, no se haga problema, no se complique, no busque de cualquier manera obtener esa cosa material que a lo mejor ni la necesita. Alégrese con aquella persona que ha obtenido algo mejor. Alégrese con aquella persona que ha ascendido en su trabajo. Alégrese con aquella persona que obtuvo sus papeles de residente o de ciudadano. Alégrese con aquella persona que tuvo un bebé. Alégrese con aquella persona que mejoró su situación económica. Dice San Pablo que hay que estar alegres con los que están alegres y que hay que ser misericordioso y compasivo con los que sufren. Sentir envidia no es pecado, pero dejar que la envidia nos corroa y que nos lleve a hacer actos que provoquen daño a las otras personas, eso no es parte del ser cristiano. Cuando Jesús estaba siendo juzgado por Pilato, hay un texto en el Evangelio que dice que Pilato sabía que a Jesús lo habían entregado por envidia. Hemos hablado siempre de que el cristiano es un retrato de Jesús. Y el Jesús que nosotros conocemos no es un ser envidioso, un ser que pone los ojos malamente en alguien. Al contrario, Jesús es un ser, un hombre misericordioso. Jesús pone los ojos en los demás para ver en qué ayuda, para ver cómo dignifica, cómo eleva el nivel de vida de esa persona, cómo hace para que siempre tengamos conciencia de que somos hijos de Dios. Entonces tenemos trabajo que hacer esta semana. A partir de nuestra reflexión de hoy, trabajemos en controlar nuestra envidia. Aceptemos que nos da envidia, pero no dejemos que la envidia nos lleve a dar el siguiente paso, la búsqueda de la destrucción, la búsqueda del daño para nuestros hermanos o nuestros amigos. La próxima semana vamos a tener aquí ya nuestra primera entrevista. No les digo todavía quién, va a ser sorpresa, pero ya me estoy comunicando con varios de ustedes para que cada semana podamos tener un espacio pequeñito, pero suficiente para que ustedes conozcan a los hermanos de la comunidad. Mientras tanto, les dejo con la bendición de Dios y con mis mejores deseos porque estén bien ustedes y su familia. Hasta luego.